Buenos días a todos. Dios les bendiga. Estoy contento con el Señor porque me da esta oportunidad de poder compartir esta mañana acerca de esta enseñanza maravillosa de cómo presentar el Evangelio, ¿verdad? Para mi vida ha sido de mucha bendición este método, ¿verdad? Lo he utilizado desde que lo aprendí y ha señalizado frutos, ¿verdad? Ha señalizado frutos y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Aunque no lo hacemos de forma como temática, es decir, en el momento que lo haga va a ocurrir efecto. No, nosotros simplemente nos encargamos de comunicar el Evangelio, Dios por medio de su Espíritu Santo, convencer a las personas de su pecado, ¿cierto? Entonces, Él es el que trae a las personas. Nosotros no traemos a nadie, ¿bien? Yo me gané a estos tres. No, el Señor es el que trabaja en los corazones de las personas. Nosotros solamente comunicamos el mensaje del Evangelio. Así que oremos esta mañana para que podamos comenzar. Señor, muchas gracias por su amor y su misericordia. Gracias porque nos permite este tiempo de comunión con nuestros hermanos. Y Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder conocer un poco más acerca de este método, de cómo, Señor, presentar de manera breve y clara el mensaje del Evangelio. Señor, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? Cada uno de nosotros. En la Escritura nos enseñas que nuestro trabajo aquí en la tierra es poder predicar el Evangelio. Muchas gracias. Ayúdenos, por favor, que su sabiduría, Señor, esté en nuestra vida en este momento para poder comprender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Ok. Hagamos un repasito de 5 minutos nada más. Acerca de buenas noticias, malas noticias. ¿De acuerdo? Sin ver su cuaderno. ¿Quién lo puede hacer sin ver su cuaderno? A ver. ¿Cuál es, por ejemplo, la primer mala noticia? Que todos somos pecadores, ¿cierto? ¿Verdad? Pues correcto. ¿Dónde encontramos eso? Romanos, capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice? Excelente, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que le hacemos ver al inconverso es que no solamente él está en ese problema, nosotros también, porque dice, todos pecaron, eso me echa en cuenta a mí también. ¿De acuerdo? Excelente. No, ahorita estamos haciendo un repaso así. Ok, ¿cuál es la segunda mala noticia? Porque se pone peor la cosa, ¿no? Después de tener una mala noticia, la segunda es peor. ¿Cuál es esa? La paga del pecado es la muerte. Es como cuando trabajamos, ¿cierto? Y por el trabajo, por las horas trabajadas, lo que nos conseguimos es un salario. Entonces, por haber pecado, también conseguimos un salario. Y ese salario es la muerte. ¿Dónde encontramos eso? Error, tío, anda volando. ¿Sí? 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. ¿Ya? Pero no solo son malas noticias. También hay una buena noticia. ¿Cuál es la primera buena noticia? ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué dice 5:8? Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró Dios su amor para nosotros? ¿Cómo mostró Dios su amor para nosotros? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Ya? Excelente. Gloria al Señor. ¿Nos merecíamos eso? No. Por eso se llama gracia inmerecida. ¿De acuerdo? Porque Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. El pago que nosotros teníamos era la muerte. Pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Perdón. ¿Cómo paro eso? No sé. Ok, un momento, por favor. Tengo abierto Spotify. Ajá. Bien, entonces la segunda buena noticia es... ¿Cómo? Podemos ser salvos por medio de qué? De la fe. ¿En quién?
en Cristo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una fe salvadora, ¿cierto? Una fe salvadora. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Por favor, agarren escuela, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Bienvenida. Pase, hermano. ¿Qué dice? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Eso es. No por obras. Para que nadie la gloríe. Ya tenemos 2 coordinadores de grupo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? 2 coordinadores de grupo. Muy bien. Entonces, ¿tienen a la mano, por ejemplo, el folletito? ¿Sí? ¿No tienen uno? Vamos a mandarles uno por allá. Víctor y Jen. Ya está, ¿verdad? Después la música, yo no sé. No me percaté porque como yo trabajo con música. Sí, acá hay 2 sillas, mi hermano. Después de haberles presentado el evangelio a un inconverso, ¿qué es lo que debemos decirle o preguntarle? Perfecto. Entonces, el enfoque específicamente después de predicar el evangelio es, ¿cuál? Que el inconverso deposite o ponga su confianza en Cristo. Entonces, yendo a ese punto en que la pregunta específica de nosotros hacia un inconverso es, si algo le impide, hay algo que le impida poner su confianza en Cristo, entonces vamos a ir específicamente a un tema que se llama una palabra de precaución. Eso fue lo que acabamos de repasar ahora mismo. Entonces vamos a ir a una palabra de precaución. Vamos a abrir el cuaderno de trabajo en la página 11. Página 11. Su libro de trabajo lo tiene ahí, ¿verdad? Una palabra de precaución. Entonces dice aquí que la persona que presente el evangelio a los inconversos necesita comunicarlo ¿con qué? ¿Con qué? Con claridad. Bien. Mantener en mente estas 4 cosas mejorará tanto la claridad como la efectividad en la evangelización. ¿Qué cosas son? Número 1. Pídale a la persona que confíe en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo primero que debemos hacer es, necesita depositar su confianza en Cristo. ¿De acuerdo? Necesita depositar su confianza en Cristo. Ese es el enfoque que debemos darle a nosotros. Número 2. Cerciórese que el punto importante sea confiar en Cristo. ¿Se da cuenta? Todo está apuntando ahí mismo. Todo está apuntando a lo mismo. ¿Qué cosa? Confiar en Cristo. ¿Bien? Tercero. Excelente. Por ahí vamos a pasar ahorita mismo, ¿de acuerdo? De palabras o frases que confunden más bien a un inconverso en vez de llevarlo a lo correcto, que es confiar en Cristo. Y número 4. Cuando sea necesario, aclare el objeto de la fe. El objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Cristo. Eso. Entonces hay que llevar a las personas a confiar en quién. Cristo. En Cristo. Muy bien. Entonces dele vuelta por favor a su página. Sí. Sí, sí. Es que ese está hasta el 3. Ajá, el 1 y 2 no están ahí. Sí. Pero gracias, porque yo no soy bueno con esta cosa. Sí. Entonces, lo que primero que hay que hacer es pedirle a una persona que confíe en Cristo. No es bueno dejarlos en suspenso. Aquí en el libro en el libro del maestro hay un pequeño testimonio de un pastor que se llama Larry. No sé si Darío habló de Larry. Oh, no, ok. Entonces, este pastor dice que una hermana de la iglesia le llamó por teléfono y le dijo que había implementado el método de buenas noticias y malas noticias con su hermana. ¿Ya? Entonces, dice que ella le predicó el evangelio a través de buenas noticias y malas noticias. La cosa es que
le hizo la pregunta, ¿hay algo que te impida confiar en Cristo? Y dice que su hermana ni lo pensó dos veces, solamente le dijo, no, definitivamente no. No hay nada que me impida confiar en Cristo. Y después de eso solo se quedaron viendo las caras, no se hablaron ni nada. Entonces, la idea no es dejar a las personas en suspenso, sino que, porque estamos esperando regularmente, ¿no? Que nos hagan una lista de cosas. ¿Ya? De hecho, creo que desde la clase pasada pudieron prepararse con esa pregunta, porque nosotros hacemos la pregunta, ¿hay algo que te impida confiar en Cristo? Y de verdad esperamos una lista, ya tenemos el lápiz apuntado, ¿no? Porque esperamos una buena lista de cosas que la gente va a excusarse, ¿cierto? Trabajo, hijos, esposa, esposo, problemas económicos. Hay tantas cosas que la gente puede enlistar. Y recuerde que para todas esas cosas tenemos el argumento correcto, ¿cierto? Tenemos el argumento correcto. No nos preparamos. Pero ¿qué cuando hay alguien que le dice, no hay nada que yo pueda pensar que me impida confiar en Cristo? No, son gente que ya Dios preparó en su corazón para que reciba el mensaje del evangelio. Y está facilito, ¿no? O sea, bueno, entonces, listo. Hagamos la oración del pecador. No, ¿verdad? Ok, número 2, haga que el asunto importante sea ¿qué cosa? Confiar en Cristo. No es fe en la fe o fe en la oración, es fe en quién? En Cristo. Necesitamos apuntar el objetivo principal, que es a la persona que confíe en Cristo, que deposite su confianza en Cristo. No sé si Darío explicó también una ilustración de un malabarista que se cruzaba. ¿No escucharon eso? Un malabarista se cruzaba dos edificios por medio de una cuerda y la gente estaba abajo viéndolo y haciendo un espectáculo tremendo. Toda la gente estaba viéndolo ahí y luego agarró una carretilla y se cruzó con la carretilla y toda la gente estaba maravillada abajo. Había muchos medios de comunicación ahí abajo y lo entrevistaban a la gente y le decían, ¿y usted ha visto al malabarista? Claro que sí, es todo un espectáculo. Pero ¿usted cree que ahorita que se va a cruzar de nuevo, cree que lo puede hacer? Claro, claro, ¿cómo no voy a creer si yo lo he visto? Nadie me lo ha contado, yo lo vi que se cruza. Ah, muy bien, ¿verdad? Y de repente dijo el malabarista, muy bien, de todos los que están ahí abajo, quiero que alguien se suba en la carretilla para cruzarme con él. ¿Quién cree que se subió? ¿Por qué? ¿Y no que creían en él, pues? ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo creer que confiar. Hay mucha gente hoy en día que cree en Dios, ¿cierto o no es cierto? Un bolito, un drogadicto, todo el mundo cree en Dios. Saben que hay un Dios. Hasta el ateo cree en Dios. Bien lo sabe. Pero lo que no quieren es depositar su confianza en Cristo. Eso es muy diferente. Entonces, ahora sí, apuntamos al número 3. ¿Qué dice el número 3? Al concluir su conversación, cuídese de frases que confundan el punto importante. ¿De acuerdo? Hay que cuidarnos de frases que confundan el punto importante. ¿Cuál es esa primera frase? ¿No? Mira eso. ¿Han escuchado eso? ¿Le gustaría entregar su corazón a Jesús? Entonces, después de haber predicado el evangelio, buenas noticias, malas noticias, hemos hecho ver a una persona que es pecadora, que se merece la muerte, pero que Cristo, que Dios envió a su Hijo a morir, ¿verdad? Por amor, y que puede ser salvo por la fe en esa persona que vino a morir. Y después de ese mensaje tan glorioso que usted acaba de dar, le dice, ¿quiere entregar su corazón a Jesús? Entonces, esa es una de las frases que nosotros debemos evitar, ¿de acuerdo? Debemos evitar. Por eso el tema de hoy es una palabra de precaución, ¿de acuerdo? Hay que tener mucha precaución con estas palabras. Es una frase que no deberíamos usar. ¿Por qué? Porque esto no es lo que el Nuevo Testamento pide al inconverso que haga. La Biblia no pide al inconverso que entregue su corazón a Jesús. ¿Por qué? Miremos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿Tiene su Biblia a mano? Colosenses capítulo 2,
verso 10. ¿Quién lo tiene? Que lo lea, a ver. Colosenses 2:10. Ajá. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias. No, vosotros estáis ¿cómo? Completos en él. Estamos completos en él. Entonces, no es yo entregándole algo a Jesús. Más bien, él entregándome todo a mí, porque dice que yo estoy como completo en quién? En él. Entonces, no es entregándole yo algo a él, sino más bien él entregándome algo a mí, entregándote algo a ti. Entonces, no solamente es ilógico, sino que también no es bíblico, ¿de acuerdo? Decirle a una persona, ¿quiere entregar su corazón a Jesús? ¿Qué le podemos entregar tú y yo a Dios? Que él no lo tenga. ¿Quién me formó a mí? ¿Quién me dio un corazón? Es él. En todo caso sería, te devuelvo el corazón, ¿no? ¿Quiere devolverle el corazón? No, pero no. Es una palabra de precaución que no deberíamos utilizar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, hace un tiempo, hay un testimonio acá que dice que un niño, se le pidió a un niño que entregara su corazón a Jesús. Entonces, este niño se puso a llorar cuando le pidieron eso. Cualquiera pudo pensar, wow, ahí está recibiendo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues este niño está quebrantado. Pero no, el niño estaba llorando porque dijo, no puedo darle mi corazón a Dios. Porque ¿y después qué hago? Me muero. ¿Te das cuenta? Porque el niño entiende esto, ¿no? El niño entiende de esta manera. Si yo me saco el corazón y se lo doy a Jesús, ¿y yo qué hago? Sin corazón. Entonces, para que tengamos una idea de las palabras o frases que deberíamos tener cuidado y evitar, ¿de acuerdo? El enfoque ahora mismo, ¿cuál es? Que la persona que haga ¿qué? Ponga su confianza en Cristo únicamente para salvación. Muy bien. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo es la segunda? ¿Han escuchado esto? ¿Quiere entregar su vida a Jesús? ¿En serio? ¿Quiere que yo entregue mi vida a Jesús? Ok. Entonces, esto tampoco es lo que el Nuevo Testamento o la Escritura le pide a un inconverso que haga. ¿De acuerdo? Miremos a ver primera carta de Juan 5:11. Vamos a ver. Primera carta de Juan 5:11. Este es el mensaje que hemos oído de él. Os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera carta de Juan 5:11. Ajá. ¿Está bien? No hay problema, Charlie, no te preocupes. Entonces, primera de Juan dice que, ¿qué cosa? Que Él nos ha dado, vida eterna. ¿Te das cuenta? Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Y la frase que estamos utilizando ahora mismo es, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Y qué dice la Escritura? Que Él es quien nos entrega a nosotros vida. Y una vida, ¿qué cosa? Eterna. ¿Podríamos darle nosotros a Dios vida eterna? No, es Él entregándonos a nosotros una vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta cómo es importante cuidarnos de estas frases? Que si bien, por favor, no me malinterprete, hay muchas personas que han sido salvas con estas frases. Alguien que le han dicho, ¿quiere aceptar a Cristo? A mí me dijeron en su momento, cuando tenía 12 años, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo dije, sí quiero aceptar a Cristo. Y para la gloria del Señor, aquí me tienes parado. Siempre en los caminos del Señor. Pero son cosas más bien que confunden a un inconverso. Lo confunden. ¿De acuerdo? Entonces,
El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? En Cristo. ¿De acuerdo? Miren qué importante es que todo pasa siempre a través de quién? De Cristo. ¿De acuerdo? Porque Él es el mediador entre Dios y nosotros. Entonces, la única cosa segura es que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, no viviríamos para siempre porque no tenemos vida eterna. ¿Verdad? En el caso de que nosotros, bueno, sí, le voy a entregar mi vida, si ya no vivo más. ¿Cierto? Pero sí es importante entender que Él nos imparte vida. Del momento que Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día, la Escritura dice que me dio vida juntamente con Él cuando Él resucita. Eso es glorioso entender que yo tengo vida porque Él vive. Yo no puedo entregarle vida a Él. Entonces tengamos mucho cuidado también con esta frase. Vamos a ver si tenemos una más por acá. Invite a Cristo a entrar en su... ¿Quiere invitar a Cristo a entrar en su corazón? ¿No le gustaría esta mañana invitar a Cristo a entrar en su corazón? ¿Ha escuchado esta frase? Y probablemente la hemos utilizado, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado con estas frases también. ¿De acuerdo? Una de las argumentos que utilizan algunas personas con respecto a esta frase es Apocalipsis 3:20. Creo que lo tiene un poquito ahí arriba en su página número 12. Al lado derecho, arriba. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está, mire hermano, ¿qué dice la Biblia? Que lo invitemos, ¿cierto o no? No, ¿cierto o no? La Biblia dice, mira, ahí está Apocalipsis 3:20. No, arránquelo de la Biblia porque ahí dice que lo invitemos. ¿Sí o no? Pero no solo ahí. Hay muchos otros versículos también donde el mismo Jesús dice que el que tiene sed venga a mí. Eso también es una invitación, ¿sí o no? Eso también es una invitación. Pero miremos por favor algunos comentarios que ustedes tienen en su libro de trabajo. Inciso A, por ejemplo. ¿Qué dice? El contexto indica que este versículo está dirigido a creyentes. Ver en Apocalipsis 1:5. El significado del versículo 19 es: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Inciso B. La preposición griega que se traduce como a en Apocalipsis 3:20 es la palabra que significa hacia. Jesús usa un lenguaje figurativo para decirle a los cristianos que Él entrará a la iglesia y vendrá hacia el creyente para tener comunión con Él. Es decir, yo entiendo, y sé que usted entiende también, que el Señor es un caballero, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, nos agarramos tanto de esta palabra y la malinterpretamos al decir, si yo no quiero dejar a Dios entrar en mi corazón, yo no le abro la puerta. ¿Crees tú que puede hacer eso? Por favor, mira un momento como ejemplo a Pablo, ¿de acuerdo? Saulo, cuando iba hacia Damasco, ¿qué pasó con Pablo? Yo no quiero dejar entrar a Jesús en mi corazón. ¿Qué le pasó? ¡Pum! Lo tira del caballo, de la bestia en la que iba. ¡Pum! Al suelo. Saulo, ¿por qué me persigues? Señor. Ajá. ¿Y entonces? ¿En qué queda eso de que si yo no quiero, no entra en mi vida? La soberanía de Dios es otra cosa que deberíamos comprender también, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos entender acerca de Apocalipsis 3:20? Que es una ¿qué? Es una invitación, ¿cierto? Es una invitación, como otros versículos también en la Escritura, que nos ayudan a entender que Él está invitando al inconverso a que venga, ¿de acuerdo? Pero no podemos sobrepasarnos de su soberanía, porque quien llama es Él, quien nos trae es Él, quien nos busca es Él. Entonces, la cuestión es hacerle ver al inconverso que hay una invitación, pero que el objetivo principal, ¿cuál es?
Confiar en Cristo solamente. ¿Sí se entiende eso? Entonces, esto no debe ser un punto para pelear con nadie, con algún hermano que me diga, no, hermano, usted está equivocado, porque sí puedo decirle al inconverso, invitarlo a entrar a Cristo. No, no, no. Es una invitación. Pero el objetivo principal es de que esa persona confíe en Cristo solamente para salvación. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Ajá, sí, por favor. Solo una, bueno, yo sé que hay más ejemplos ahí, pero yo creo que también pasa que con estas frases ocurre mucho que están bastante enfocadas en la conducta de las personas. O sea, por ejemplo, entregar su vida a Dios tiene mucho que ver con una vida que era de pecado, ahora va a ser una vida de devoción, lo que sea, una vida de santidad. Lo mismo con un corazón que pensaba cosas malas, ahora va a ser un corazón renovado. Quizás esa es la lógica de eso, no necesariamente tiene un punto de vista malo, pero aún eso se sale del enfoque, que es confiar en Jesús para la salvación. Correcto. Que es la solución al problema. Y tal vez eso está enfocando en la consecuencia, llegue, transforme su vida de esto, aquello, pero no está llegando al punto que es confiar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y a veces, muchas veces nos enfocamos mucho en querer imaginarnos al drogadicto, con tú siendo una persona totalmente cambiada. Pero el punto es que tiene que pasar por la confianza. Correcto. Y por eso no deberíamos desviarnos de otras cosas. Muchas gracias, Ronnie. Excelente comentario. Por ejemplo, tenemos acá. ¿Le gustaría orar para recibir a Cristo? ¿Ha escuchado esa frase en algunos cristianos? ¿Le gustaría orar para recibir a Cristo? ¿Verdad? Esto no es tampoco lo que la Escritura nos enseña que el no creyente debe hacer. Porque en cierta ocasión alguien dijo, ¿tú eres creyente? Sí, yo hice la oración. ¿Ya? Yo hice la oración. Yo soy cristiano porque yo hice la oración. ¿Ya? Y algunos se la aprendieron, otros ni se acuerdan cuál fue la oración que hicieron, ¿verdad? La cosa es que hicieron la oración. Como yo, por ejemplo, a mis 12 años hice la oración. ¿Sí? Yo la hice, solo que no me acuerdo. Pero era algo como que perdona mis pecados y una cosa así, ¿verdad? Yo quiero ser creyente y te acepto en mi vida. Gloria al Señor porque tuvo misericordia de mí y de muchos de los que estamos aquí. Pero no es la manera correcta porque la persona entonces pone su enfoque en una oración. Es decir, lo importante entonces para llegar a Cristo es hacer una oración. Entonces, si yo no hago la oración, no hay problema, ¿verdad? O si simplemente hice la oración, pero no vivo una vida ordenada y cambiada, entonces no es problema, pero ya hice la oración, ¿cierto? Que era lo más importante, era hacer la oración. Y ahora ya aparezco en un listado de la iglesia, hago cualquier otra actividad porque yo hice la oración. ¿Y qué es más importante de hacer la oración? Es el enfoque de confianza en Cristo solamente. Confiar en Cristo. Entonces, ¿qué tiene ahí? No es una cuestión de oración, sino de confianza. La confianza en Cristo. Mira este. ¿Quiere aceptar a Cristo esta mañana? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Le gustaría aceptar a Cristo? Entonces, tampoco esto es lo que pide, se necesita pedirle al inconverso. ¿De acuerdo? Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué dice? Esa vez sí es Juan, no es primera, sino Juan. Amén. Más a todos los que le recibieron, si se fijan, ahí está como, no subrayado, pero está como en letra grises, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen, otra vez está medio subrayado, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿de acuerdo? Una cosa es entonces creer simplemente y otra cosa es confiar. Volvemos otra vez a la ilustración del malabarista con la carretilla, ¿no? Todas las personas creían que podía hacerlo. Es decir, ahora mismo el malabarista va a cruzarse de nuevo con la carretilla. ¿Creen que puede hacerlo? Y todos, sí creemos porque lo hemos visto. Bien.
Entonces, ¿alguien se puede subir para que lo cruce? Dicen, no, que lo haga solo, ¿no? Porque yo creo que él puede hacerlo. Conmigo no sé si puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, aceptar a Cristo. ¿Usted cree que las personas hoy en día aceptan a Dios, su poder, sus obras, lo que Dios hace? ¿Ustedes creen que Dios acepta, las personas aceptan eso? Sí, sí, las personas aceptan a Dios. Dicen, sí, claro, Dios es hay algo sobrenatural en todo esto que existe. Sí hay un Dios. Yo acepto que hay un Dios. ¿De acuerdo? Aceptan incluso que Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Y esa es una historia que yo me la sé muy bien y la acepto perfectamente. Me la conozco muy bien. ¿De acuerdo? Pasó con las personas, por ejemplo, de Colosas, en Colosenses. No había problema con Dios. Ellos no tenían problemas con Dios. Había un soberano, un todopoderoso. La cosa era confiar en Cristo para salvación. Confiar en Cristo. Tenía que ser a través de él para poder llegar a Dios. Y dijeron, no, acepto que hay un Dios, pero no quiero realmente confiar en Cristo para salvación. No, no, no es así como funciona esto. Y sí funciona así. Ok. Entonces, cuanto sea necesario, dice aquí, clarifique el objeto de la fe. Entonces, tenemos 3 círculos, ahí usted los tiene ahí abajo, ¿verdad? Cuando sea necesario, clarifique el objeto de la fe. Entonces, tenemos 3 círculos. En el primer círculo encontramos una O. Esa O significa obras. ¿De acuerdo? La primera O que está en ese círculo significa obras. 10 minutes, ok. Entonces, la primera C que tenemos ahí significa obras. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, Charlie y todos los demás decíamos que ¿qué? No por obras para que nadie se gloríe. Mira, no por obras, para que nadie se lo diga. Hay mucha gente que dice, yo soy muy bueno, yo no digo malas palabras, yo no le hago nada a nadie. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo le doy comida a la gente en la calle, yo le doy pisto a los que me limpian el vidrio, y voy a la iglesia de vez en cuando. Porque no me gusta ser religioso. Yo voy a la iglesia de vez en cuando para escuchar el mensaje y no me meto con nadie. Con eso tengo ganada mi salvación. ¿Pero qué dice la Escritura? No por obras. Porque nadie puede gloriarse por las obras. ¿Bien? Entonces, pero cuando realmente nosotros estamos actuando de esta manera, estamos haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Pero ya vamos a verlo más adelantito. Segundo, tenemos ahora aquí una C más O, que eso es Cristo más obras. Entonces creemos que Cristo sí es importante, pero las obras son muy importantes también, ¿de acuerdo? El trabajo de tener a Cristo en mi vida y conocer de su sacrificio en la cruz, pero también es importante todo este poco de cosas que yo puedo hacer. Y que a estos otros no las hacen como yo, entonces no lo hacen igual que yo. Yo sí la tengo ganada la salvación, porque estos no trabajan como yo. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso un poco más adelante también. Y luego tenemos a Cristo solamente. Entender que Cristo es suficiente y lo único importante en mi vida para salvación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando pensamos en una persona que estamos evangelizando, que le hemos dado las buenas y malas noticias y esta persona te dice, pero es que yo soy bueno? ¿Te gustaría depositar tu confianza en Cristo? Es que yo soy bueno. Yo no me meto con nadie. Entonces esta persona está entendiendo que por sus obras puede ganarse la entrada al cielo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con una persona que está pensando que por sus obras únicamente puede ganarse el cielo? Es una persona que le está diciendo a Dios, Dios, el sacrificio que tu hijo hizo en la cruz fue necesario, ¿verdad?
no fue una cosa, es innecesario lo que Jesús, tu Hijo, hizo en la cruz. Porque por mis obras, las cosas buenas que yo hago, tengo ganado el cielo. Que Jesús haya venido, no era necesario. Pero hay otra persona que dice que es Cristo más obras. Entonces, esta persona le está diciendo a Dios, Dios, la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz fue insuficiente. Porque es decir, Él pagó allá en la cruz por algunos pecados de otros y yo aquí estoy pagando por mis pecados con estas buenas obras que estoy haciendo. Así que es insuficiente lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer por nosotros. Porque es necesario Cristo más obras. Y por último, la persona que dice exclusivamente Cristo es suficiente. Sí, Cristo es suficiente para todo. Y Cristo es suficiente para nuestra salvación, nuestra entrada al cielo. Necesitamos depositar nuestra confianza únicamente en Cristo para salvación. ¿Se recuerdan? Aceptación de su persona y obra, lo que Él hizo en la cruz. Es algo que yo debo aceptar en mi vida y entenderlo para poder depositar mi confianza en Cristo. En Hechos capítulo 2 vemos la predicación de Pedro, ¿ya? Y estas personas, Dios trabaja en sus corazones por medio de su Espíritu Santo, se compungen de corazón y dicen, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse. Y no sé ahora mismo, no quiero pensar que todo el mundo estaba llorando ahí, pero hubo un cambio de actitud en la vida de ellos. Empezaron a vender todo y a dar todo, a hospedar a la gente. Hubo un cambio de actitud pronto. Entonces, gloria al Señor por eso. El objeto de nuestro mensaje de las buenas y malas noticias tiene que apuntar ¿a dónde? A llevar al inconverso ¿a dónde? A confiar en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidémonos de palabras como, dígame hermana Ana, por favor. ¿Ah? Ya en Cristo no se pueden seguir haciendo malas obras porque cuando uno viene al Señor no viene como comprar tanto, o sea, no viene santo, no es así. Entonces, no malas obras la persona y todo eso. Entonces, y se cita esto, entonces uno entiende que ya es un cambio que tiene que tener la persona totalmente diferente a la vida. Un ladrón, yo recuerdo hace tiempo, oye, mi mamá escuchaba yo, entonces, una novela que se llamaba, ¿cómo se llama? La cosa es que robaba, el principal de la cosa robaba para los pobres. Ajá. Entonces, Robin Hood, ¿verdad? Una buena obra, ¿verdad? Ajá. Pero allí ya no puede la persona cambiar, tiene que cambiar de hacer esas obras malas, y, ¿verdad? Por eso ahí en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto dice no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. No por obras para que nadie diga, amén, hermano. Somos amén. Creados en Cristo Jesús. Al venir a Jesús ya todo se debe cambiar, ¿verdad? Y entonces, a veces la persona por eso que se hace reacia a aceptar ese mensaje. Amén, hermano. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Sí, miren, ya para terminar, pues tenemos 2 minutos para terminar. Estamos pensando en el momento que predicamos el evangelio, presentamos buenas y malas noticias, y después hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué te impide confiar en Cristo? La persona dice nada. ¿Ya? Entonces, ¿quieres depositar tu confianza en Cristo? Estamos esperando que la persona se compunja, se entristezca, agache su cabeza y llore, ¿cierto? Pero no pasa así. Porque entonces estoy esperando una reacción en la persona de tristeza, de llanto, de dolor, para entender yo que está arrepentido. ¿Cierto? Pero como Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón del hombre.
¿De acuerdo? Lo único que necesitamos es que la persona deposite su confianza en Cristo. Y cuesta creer que cuando una persona dice, yo quiero confiar en Cristo, yo estoy confiando ahora mismo en Cristo. Es difícil comprender para nosotros que en ese momento es sellado con el Espíritu Santo y tiene a Cristo en su vida. Después de esto hay un cambio completamente radical. La Biblia me enseña a mí del cambio radical de las personas, como Pablo, por ejemplo. Pablo no tuvo un proceso para cambiar, fue en el acto. Las personas a las cuales Pedro le está predicando en Hechos capítulo 2, hay un cambio radical en sus vidas. No es un proceso de que, bueno, mira, sí, yo ya deposité mi confianza en Cristo, pues antes me echaba 10 cigarros, hoy me echo 5, pero ahí voy despacio, ¿verdad? Me echaba 10 cervezas, pero ya solo 2, una en el almuerzo, una en la cena. Hay un cambio radical en la vida de la persona, porque ya no quiere más esa vida y necesita confiar en Cristo solamente, porque por medio de Él es que puedo ir al cielo. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante. Dime, por favor. En el proyectito, ¿verdad? Parte de lo que ocurre era como el ejemplo que ponía al principio, una hermana que le dice a la otra y después se quedaron calladas ahí. Parte también de eso es la última puesta del proyectito, dice, ahora qué debe hacer. Y parte de eso, porque recordemos que, por ejemplo, cuando Jesús hace el llamamiento a que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio, realmente lo que está diciendo es que vayamos, que hagamos discípulos. Correcto. ¿Sí? Y hacer un discípulo no es decir, puse tu confianza en Cristo, bueno, bye, nos vemos. Sino realmente empezar a trabajar con esa persona. Correcto. Y eso tiene que ver con un proceso de crecimiento, ¿verdad? De crecimiento espiritual. ¿Qué va a saber la persona? La Biblia es la que nos confronta a nosotros con quién es Dios y qué es lo que está incorrecto en nuestra vida que ahora debemos cambiar, ¿verdad? Correcto. Entonces, si la persona necesita comenzar a tener una vida de creyente, de comunión con Dios para empezar a identificar las cosas que están mal en su vida. Y no le puede decir, bueno, aquí le voy a dar la lista de las 10,000 cosas que usted ya no puede hacer, sino que realmente necesita empezar a tener una correcto. relación. Trabajarlo, a enseñarle, guiarlo cómo leer, qué empezar a leer, porque imagínate, una persona que acaba de depositar su confianza en Cristo, como dice Ronnie, ahora mismo abre una Biblia cuando no la había abierto nunca, ¿y qué voy a leer? ¿Qué agarro? Entonces, guiarlo, enseñarle cómo orar, enseñarle a congregarse, porque tiene que congregarse. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Pero ahora mismo hay unos muffins allá que me esperan, disculpe que sea tan carnal, pero hay unos muffins deliciosos allá. Oremos, por favor, para que nos vayamos. ¿Me ayuda, Ronnie, por favor?